Pero, ¿fue esta locura una simple aflicción de la mente, un capricho cruel de la biología, o acaso una manifestación de la inmensa presión de un trono asediado por desafíos internos y externos? ¿Qué tormentos, qué secretos médicos, qué conjuras políticas se escondieron detrás de las puertas del palacio de Kew y Windsor, mientras el hombre que encarnaba la estabilidad de una nación se desvanecía en la penumbra de su propia mente? La historia de Jorge III es un viaje a través de los laberintos de la psique real, un descenso a la desolación de un monarca que lo perdió todo, no por traición o derrota militar, sino por la implacable erosión de su propia cordura. Es un relato de poder y vulnerabilidad, de un reinado que se extendió por casi 60 años, pero que, en sus últimas décadas, fue un trono vacío habitado por la sombra de un rey. Nos adentramos ahora en la vida y el final de un soberano cuyo ocaso personal fue tan tumultuoso como los eventos que sacudieron su vasto imperio. El 4 de junio de 1738, en Norfolk House, Londres, nació un príncipe que, en el momento de su alumbramiento, parecía estar destinado a una existencia relativamente marginal en la línea de sucesión. Jorge Guillermo Federico, el futuro Jorge III, era el segundo hijo del príncipe de Gales, Federico, y la princesa Augusta de Sajonia-Gotha. Su abuelo, Jorge II, reinaba con una autoridad ya consolidada de la Casa de Hannover, importada de Alemania menos de un cuarto de siglo antes. Los Hannover, ascendiendo al trono británico tras la muerte de la reina Ana y la ausencia de herederos protestantes directos de los Estuardo, eran vistos por muchos como extranjeros, una dinastía germana aún arraigada a sus costumbres y lenguas de origen. Federico, el padre de Jorge III, era una figura excéntrica y a menudo en conflicto con su propio padre, el rey Jorge II, lo que generaba un ambiente de tensión y faccionalismo en la corte. Esta animosidad dinástica se manifestaba en la rivalidad abierta, en los choques de personalidades y en la formación de cortes paralelas, donde los herederos al trono a menudo se convertían en centros de oposición política, atrayendo a ministros y nobles descontentos. La educación del joven príncipe Jorge, a diferencia de la de sus predecesores, se llevó a cabo casi en su totalidad en Inglaterra, imbuido desde muy temprano de la idea de que sería el primer rey de sangre británica, un lema acuñado por su preceptor, Lord Bute. Bute, un aristócrata escocés con intereses en botánica y un fuerte sentido moral, ejerció una influencia inmensa y a menudo polémica sobre el joven príncipe. Le inculcó un profundo sentido del deber, una piedad inquebrantable y una convicción de que el monarca debía ser un rey patriota, por encima de las facciones políticas y partidarias, un ideal que chocaría frontalmente con la realidad del sistema parlamentario británico. Jorge fue instruido en historia, matemáticas, filosofía, ciencias y arte, pero también en la moralidad estricta y el autocontrol que su madre, Augusta, una mujer de carácter fuerte y piedad inquebrantable, consideraba esenciales para un futuro monarca. Esta educación, aunque rigurosa, quizás no lo preparó para las complejidades y las traiciones del juego político londinense. Su padre, Federico, murió prematuramente en 1751, cuando Jorge tenía solo 13 años, un evento que lo catapultó inesperadamente a la posición de heredero, al trono, y que sumió a la familia en un profundo luto, y en el caso del joven príncipe, una carga de responsabilidad aún mayor. La muerte de su padre, la figura paterna más cercana que tuvo, dejó una cicatriz emocional y un sentido de precariedad en su vida. Este giro repentino del destino, combinado con su temperamento ya algo ansioso y melancólico, pudo haber sembrado las semillas de futuras vulnerabilidades psicológicas.
El contexto político-social de la Gran Bretaña del siglo XVIII era un hervidero de tensiones y oportunidades. El Imperio Británico estaba en plena expansión, con colonias que se extendían por América, el Caribe y la India, y su dominio naval le otorgaba una supremacía comercial sin precedentes. Sin embargo, en casa, la política estaba dominada por la eterna rivalidad entre Whigs y Tories, dos facciones con visiones a menudo contrapuestas sobre el papel de la monarquía, el poder del Parlamento y la dirección de la política exterior. Los Whigs, predominantemente asociados con la aristocracia terrateniente y las finanzas, abogaban por un poder parlamentario fuerte y una monarquía constitucional limitada. Los Tories, por otro lado, a menudo representaban a la nobleza rural y a la Iglesia de Inglaterra, y tendían a favorecer una monarquía más activa y un gobierno más centralizado. Jorge III, imbuido de los ideales de su tutor, Lord Bute, llegó al trono con la ambición de reinar en lugar de simplemente gobernar, como sus predecesores de Hannover. Quería liberarse de la influencia de los gran hombres del Parlamento y restaurar la autoridad moral de la corona. Esta ambición, si bien noble en su concepción, inevitablemente lo pondría en conflicto con el sistema político establecido y con la opinión pública. El 25 de octubre de 1760, a la edad de 22 años, Jorge ascendió al trono tras la muerte de su abuelo, Jorge II. Su ascenso al poder estuvo marcado por un discurso inaugural audaz ante el Parlamento, donde proclamó su orgullo de haber nacido y sido educado en este país, una clara alusión a su diferencia con sus antepasados alemanes. Sus primeras decisiones fueron significativas. Despidió al influyente primer ministro William Pitt el Viejo y en su lugar instaló a su mentor, Lord Bute, una elección que provocó una tormenta política y lo enemistó con gran parte de la clase política establecida. Bute era impopular, percibido como un extranjero, escocés y un favorito real que manipulaba al joven rey. El apoyo a Bute y la forma en que Jorge intentó imponer su voluntad chocaron con la práctica política de la época, donde el rey gobernaba a través de sus ministros, no por encima de ellos. Esto sembró las semillas de la percepción pública de Jorge como un monarca obstinado y, para algunos, tiránico, una imagen que se amplificaría dramáticamente con la crisis americana. ¿Fue esta rigidez una señal temprana de la futura inflexibilidad que lo llevaría a su desgracia? ¿O simplemente la determinación de un joven rey que creía fervientemente en su divina misión, sin poder anticipar que el verdadero desafío a su reinado no vendría del Parlamento, sino de las colonias de ultramar, y finalmente, de su propia mente, una batalla que culminaría en un abismo de incoherencia y desolación? El reinado de Jorge III fue, desde sus inicios, un campo de batalla, no solo contra los enemigos exteriores, sino contra las propias fuerzas internas del imperio y, eventualmente, de su propia psique. La crisis más definitoria de su reinado fue, sin duda, la Revolución Americana. Desde 1765, una serie de actos parlamentarios, como la Ley del Sello, Stamp Act, y las leyes Townshend, buscaron gravar a las colonias americanas para sufragar los gastos de la Guerra de los 7 Años. Jorge III, imbuido de su sentido de la prerrogativa real y la soberanía parlamentaria, veía cualquier desafío a la autoridad británica como una afrenta directa a su corona. Consideraba a los colonos rebeldes, ingratos, y se negó a ceder en lo que veía como una cuestión de principios constitucionales. Para él, conceder la independencia sería sentar un precedente peligroso para otras colonias y para la autoridad de la corona en general. Su tenacidad, que algunos vieron como determinación,
y otros como tozudez ciega, fue un factor clave en la escalada del conflicto. Mientras los eventos en América se precipitaban hacia la guerra abierta, en 1775, la vida personal del rey no era inmune a la tensión. En 1761, Jorge se había casado con la princesa Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, una unión que, a pesar de ser concertada, se convirtió en una relación de profundo afecto y respeto mutuo. Tuvieron 15 hijos, 13 de los cuales llegaron a la edad adulta, lo que convirtió a la pareja real en un ejemplo de moralidad y estabilidad familiar para la nación, en marcado contraste con las vidas disolutas de algunos de sus predecesores. Sin embargo, la presión de gobernar un imperio en conflicto y mantener una familia numerosa, sumado a las intrigas cortesanas y las batallas políticas constantes, ejercía una presión inmensa sobre Jorge. Era un hombre de hábitos regulares, profundamente religioso y con una vida privada ejemplar, pero su meticulosidad y su rigidez moral, que lo hacían ejemplar en lo personal, a menudo lo volvían inflexible en lo político. Los primeros atisbos de lo que se interpretaría como locura comenzaron a manifestarse de manera esporádica mucho antes de la famosa crisis de 1788. Ya en 1765, el rey experimentó un episodio de enfermedad que se caracterizó por fiebre, tos y, notablemente, por un comportamiento que fue descrito como un delirio o manía. Durante este periodo, el rey sufrió de insomnio severo, incoherencia en el habla y un pulso rápido. Los médicos reales de la época, incapaces de diagnosticar con precisión, atribuyeron estos síntomas a una fiebre alta o un ataque de nervios, recurriendo a tratamientos rudimentarios como las sangrías y las purgas, que probablemente agravaron su condición. Estos episodios tempranos, aunque alarmantes para su círculo íntimo, fueron breves y se mantuvieron en secreto, ocultos del público para preservar la imagen de la estabilidad monárquica. La necesidad de discreción en asuntos de salud real era paramount, pues la monarquía británica, aún relativamente joven en su forma moderna, no podía permitirse la percepción de debilidad en la cúspide de su poder. La pérdida de las colonias americanas en 1783, un golpe devastador para la moral del rey y para el prestigio británico, marcó un punto de inflexión. Jorge lo sintió como una derrota personal y una falla en su deber divino. Aunque públicamente mantuvo la compostura, en privado expresó su deseo de abdicar, una idea que su sentido del deber le impidió llevar a cabo. La humillación de Versalles y la pérdida de lo que había sido la joya de la corona lo llevó a un estado de profunda melancolía y quizás a una agudización de sus vulnerabilidades psicológicas latentes. Sin embargo, el evento que catapultó la locura del rey al centro de la escena política y pública fue la crisis de regencia de 1788 a 1789. En el verano de 1788, Jorge III se retiró a Kew y luego a Cheltenham, buscando alivio para una enfermedad física que lo atormentaba. Lo que comenzó como dolor abdominal, erupciones cutáneas y orina de color inusual, pronto degeneró en síntomas de alteración mental. El rey comenzó a hablar incesantemente y a una velocidad vertiginosa, con incoherencia. Saltaba de un tema a otro, se negaba a dormir, y a veces se volvía violento y agresivo con sus sirvientes. Sus ojos se inyectaban en sangre, su lengua se hinchaba, y sus gestos se volvían erráticos. En una ocasión intentó agredir a su hijo, el príncipe de Gales, y en otra se desnudó en público, convencido de que estaba en una conversación íntima con figuras religiosas. La reina Carlota, sumida en la desesperación, no podía acercarse a él sin que su delirio aumentara.
la incapacidad del rey para ejercer sus funciones sumió al gobierno en el caos. El primer ministro William Pitt, el joven, y su rival, Charles James Fox, el líder Whig, se enzarzaron en una feroz lucha por el poder. Fox y sus aliados Whig, viendo la oportunidad de ascender al poder, abogaban por el nombramiento inmediato del príncipe de Gales, futuro Jorge IV, como regente, creyendo que éste, conocido por sus hábitos libertinos y su descontento con su padre, instalaría un gobierno Whig. Pitt, por su parte, buscando proteger el poder del rey y, por ende, el suyo propio, argumentaba que la regencia solo podía ser establecida por ley parlamentaria y con restricciones significativas sobre los poderes del regente. Este debate, que duró meses, se llevó a cabo con una franqueza inusitada, donde la salud mental del rey fue discutida públicamente, con médicos siendo interrogados ante el Parlamento sobre los síntomas más íntimos y perturbadores de su majestad. En medio de esta vorágine política y médica, apareció la figura del doctor. Francis Willis, un clérculo y médico que dirigía un asilo privado para locos en Lincolnshire. Willis, a diferencia de los médicos reales, creía que la enfermedad mental podía ser curada, o al menos controlada, a través de una combinación de métodos que hoy consideraríamos arcaicos y brutales. Su tratamiento incluía la reclusión forzada, la aplicación de camisas de fuerza, baños de agua fría y, a veces, la amenaza de castigos físicos o la privación de comida para forzar al paciente a la obediencia. El doctor, a menudo visto como un charlatán por sus colegas, fue convocado por la reina Carlota en su desesperación. Willis no dudó en imponer su autoridad al mismísimo monarca. En una escena que parece sacada de una pesadilla, el rey, en uno de sus ataques, se encontró atado, y por primera vez en su vida, a merced de un súbdito. La tensión entre la dignidad real y la humillación de la enfermedad era palpable. A pesar de la brutalidad de sus métodos, la condición del rey comenzó a mejorar lentamente. En febrero de 1789, los síntomas disminuyeron lo suficiente como para que Pitt pudiera argumentar que la regencia no era necesaria. El rey volvió a aparecer en público, pronunció un discurso coherente y reasumió sus funciones, para alegría generalizada de la población que lo veía como un símbolo de la estabilidad británica. Pero, ¿qué causó esta locura? En ese momento no había un diagnóstico claro. Se especulaba con estrés, melancolía, un ataque de nervios o incluso gotas en el cerebro. Hoy, la teoría predominante es que Jorge III sufría de porfiria, una rara enfermedad genética que afecta la producción de hemo y que puede manifestarse con una variedad de síntomas físicos y neurológicos, incluyendo dolor abdominal, orina rojiza, que se observó en el rey, erupciones cutáneas, convulsiones, delirios, alucinaciones y parálisis. Los análisis forenses de sus cabellos en el siglo XX revelaron altos niveles de arsénico, lo que llevó a especulaciones sobre un posible envenenamiento o un tratamiento médico fallido. El arsénico era un ingrediente común en algunos medicamentos de la época. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada por estudios posteriores que sugieren que la porfiria, y no el arsénico, fue la causa principal. Otra teoría que ha ganado adeptos es que el rey sufría de trastorno bipolar, con episodios maníacos y depresivos, una condición que explicaría sus periodos de hiperactividad, insomnio y verborrea, seguidos de fases de melancolía y retraimiento. ¿Fue su primera recuperación un milagro médico, una remisión natural de la enfermedad o un testimonio de la controvertida, pero en algunos casos efectiva, intervención de Willis? La pregunta, como una sombra persistente,
se cernía sobre el rey y su familia. ¿Volvería la oscuridad? Y si lo hacía, ¿podría el imperio sobrevivir a la fragilidad de su mente o sucumbiría ante la sombra de un rey que ya no podía gobernar, sino solo existir en un mundo de fantasmas y delirios? La recuperación del rey en 1789 fue celebrada con un regocijo nacional casi sin precedentes. Se organizaron servicios de acción de gracias, se compusieron himnos y la popularidad de Jorge III se disparó. La nación había superado una crisis constitucional sin recurrir a la abdicación o a una regencia plena, y el rey parecía haber regresado a la cordura. Durante más de una década, su salud mental se mantuvo relativamente estable, permitiéndole gobernar con una firmeza notable durante las guerras revolucionarias francesas y, posteriormente, las guerras napoleónicas, un período de inmensa agitación europea. Jorge III se mantuvo como un símbolo de resistencia nacional, un monarca piadoso y devoto que contrastaba con la atea y sangrienta Revolución Francesa. Sin embargo, el destino o la cruel progresión de su enfermedad tenía otros planes. A partir de 1801, los episodios de alteración mental comenzaron a reaparecer, aunque con menor intensidad al principio. El rey se volvía irritable, hablaba con rapidez y su pensamiento se volvía desorganizado. Estos episodios eran más cortos y el rey lograba recuperarse, pero la presión sobre Jorge III no cesaba. La carga del gobierno era inmensa, la amenaza constante de Napoleón Bonaparte, la inestabilidad política interna con cambios frecuentes de gobierno y las tragedias personales. En 1810, la muerte de su hija más querida, la princesa Amelia, desató una nueva y devastadora crisis que marcó el inicio de su deterioro irreversible. La progresión de su enfermedad fue meticulosamente documentada, aunque con la discreción que se exigía en los asuntos reales. Los síntomas se volvieron más severos y persistentes. El rey sufría de insomnio crónico, hablaba de forma incesante, a menudo durante horas sin detenerse, saltaba de un tema a otro, sus frases carecían de coherencia y sentido, y repetía las mismas preguntas una y otra vez. Desarrolló delirios recurrentes, creyendo que hablaba con ángeles o con figuras históricas como Federico el Grande. Sus modales se volvieron erráticos, inapropiados y a veces agresivos. Los testimonios de sus sirvientes y médicos de la época pintan un cuadro de desolación. El doctor John Willis, hijo de Francis Willis, y otros médicos como Sir Henry Halford, documentaron el empeoramiento de su condición. En los informes diarios a la reina Carlota se detallaba su agitación, su negativa a vestirse o a comer, sus explosiones de ira y su creciente sordera y ceguera. Un día, los asistentes del rey entraron en su habitación y lo encontraron arrodillado frente a un sillón vacío, hablándole con fervor y respeto como si estuviera el arzobispo de Canterbury. En otra ocasión, en los jardines de Windsor, fue visto conversando con un árbol, convencido de que era el rey prusiano. Sus paseos se volvieron erráticos, deambulaba sin rumbo fijo, haciendo gestos incomprensibles. Se obsesionó con la música, tocando el clavicordio durante horas, incluso cuando su vista fallaba, a menudo cantando himnos religiosos o canciones populares con una voz cada vez más desentonada. La música, quizás, era uno de los pocos puentes que le quedaban con la realidad, un eco de su pasado. Pero incluso esto, a veces, se convertía en una fuente de agitación. La visión del rey se deterioró rápidamente hasta la ceguera casi total, y su audición se desvaneció, sumiéndolo en un mundo de oscuridad y silencio. Esta doble privación sensorial agravó su aislamiento y la naturaleza de sus delirios, ya que dependía menos de estímulos externos y más de su propia mente fragmentada. Su aspecto físico también se deterioró. Sus barbas y cabellos,
antes cuidadosamente arreglados, crecieron sin control, dándole una apariencia salvaje. La higiene personal se volvió un desafío. La dignidad real se disipaba ante la crueldad de la enfermedad. La segunda crisis de regencia, en 1810 a 1811, fue el golpe final a su capacidad de gobernar. Con la muerte de la princesa Amelia y el consecuente colapso mental del rey, el Parlamento no tuvo más remedio que actuar. Después de meses de debates tensos, el 5 de febrero de 1811, el príncipe de Gales fue finalmente nombrado regente, aunque con restricciones iniciales sobre sus poderes. Este fue el punto de no retorno. Aunque Jorge III viviría por otros 9 años, su reinado efectivo había terminado. El monarca se había convertido en un mero símbolo, una figura en la sombra, mientras su hijo, el príncipe regente, gobernaba en su nombre. La realeza de Europa, consciente de la fragilidad de la monarquía en una era de revoluciones, se sintió profundamente perturbada por la situación de Jorge III. La locura de un rey era un asunto que podía desestabilizar naciones enteras. Se seguía de cerca la evolución de su estado, y las noticias sobre sus delirios se difundían, a menudo exageradas, pero siempre con un trasfondo de profunda preocupación. El rey, cada vez más confinado en los terrenos de Windsor y Kew, se convirtió en un prisionero de su propia enfermedad. Sus monólogos internos o las conversaciones con figuras imaginarias se volvieron su única forma de comunicación. Su mente, una vez aguda y decidida, ahora era un laberinto de incoherencia. En sus momentos de lucidez, que eran cada vez más raros y breves, es posible que experimentara la aterradora conciencia de su propia decadencia. Un breve testimonio, atribuido a uno de sus asistentes, relata cómo el rey, en un instante de claridad, se habría preguntado: ¿soy realmente un rey? ¿Dónde está mi corona? ¿Quién soy yo? Estas preguntas, si fueron reales, revelan el abismo de desesperación al que lo había arrojado su enfermedad. Los intentos por asegurarle un legado digno, o simplemente por ofrecerle consuelo, se volvieron fútiles ante la marea imparable de su demencia. Su vida, en sus últimos años, se había reducido a una existencia puramente biológica, desprovista de significado más allá de su mera supervivencia. ¿Qué misterios finales acechaban en la mente de un rey que había perdido el control de su reino y, de forma más devastadora, de sí mismo? ¿Qué visiones o qué vacíos llenaban la oscuridad de sus últimos días, mientras la maquinaria del imperio continuaba sin él, impulsada por una nueva generación de gobernantes que ya no lo recordaban como el monarca enérgico y determinado, sino como la trágica sombra de un hombre? Los últimos 9 años de la vida de Jorge III fueron una lenta y inexorable caída en el abismo de la demencia y la decrepitud física. Desde que se estableció la regencia en 1811, el rey vivía recluido en los apartamentos privados del castillo de Windsor, una fortaleza que se había transformado, para él, en una prisión dorada. Su existencia se había reducido a una rutina monótona y desoladora, supervisada por un pequeño séquito de médicos, enfermeras y gentilhombres de la Cámara, todos ellos testigos silenciosos de la desintegración de una mente real. El monarca, que en su juventud había sido un hombre activo, interesado en la agricultura y la botánica, ahora deambulaba ciego y sordo, con una barba larga y blanca, a menudo balbuceando incoherencias. Sus ojos, antes penetrantes, estaban ahora nublados por las cataratas, y su audición, una vez aguda, se había desvanecido por completo. Se comunicaba a través de murmullos ininteligibles o cantando fragmentos de himnos. El ambiente en Windsor era opresivo. La reina Carlota, cuya propia salud se había deteriorado gravemente a causa del estrés y la tristeza,
falleció en noviembre de 1818. Este evento, aunque devastador para la familia real, apenas tuvo impacto en Jorge III. Su mente ya no era capaz de procesar la magnitud de la pérdida. Para él, su amada Carlota pudo haber sido solo otra de las figuras fantasmales que poblaban sus delirios. La muerte de la reina eliminó la última conexión emocional y el último lazo afectivo significativo que lo unía a una realidad que ya no reconocía. La secuencia minuciosa de sus últimos días es la crónica de un apagón. A principios de 1820, el estado físico del rey empeoró notablemente. Sufría de un debilitamiento general, sus movimientos se volvieron casi inexistentes y su pulso, débil e irregular. Su respiración se hizo más superficial. Los médicos, que habían sido impotentes para curar su mente, ahora solo podían observar la progresión natural de su cuerpo hacia su fin. No había grandes declaraciones ni gestos finales. El rey había dejado de ser una figura de poder hacía mucho tiempo, y ahora, también, se desvanecía como persona. La noche del 28 de enero de 1820, la condición de Jorge III se volvió crítica. Los miembros de su familia más cercanos que estaban presentes en Windsor, incluidos su hijo, el duque de York, y algunas de sus hijas, fueron alertados. El salón donde yacía el rey se llenó con la silenciosa presencia de los dolientes y los asistentes médicos. El aire estaba cargado de la inminencia del final. No había una lucha discernible. El rey había estado luchando contra su propia mente durante años. Ahora era el cuerpo el que se rendía. Sus últimas horas fueron un suspiro prolongado, una lenta exhalación de la vida. No se registraron últimas palabras coherentes. Los murmullos y los cánticos sin sentido que habían sido su modo de comunicación durante tanto tiempo, simplemente se desvanecieron en el silencio. Su rostro, marcado por la edad y la enfermedad, no reveló miedo, ni resignación, ni confusión, solo la pasividad de la inconsciencia. El momento de la muerte llegó a las 20:38 del 29 de enero de 1820. Jorge III, que había reinado durante 59 años y 96 días, el reinado más largo en la historia británica hasta ese momento, exhaló su último aliento. La reacción de los presentes fue de solemne alivio. No había duelo apasionado, sino el final de una larga y dolorosa espera. La vela de una vida se había extinguido, no con un soplo fuerte, sino con un parpadeo final en la oscuridad. El duque de York, el hijo presente de mayor rango, fue el primero en presenciar el momento exacto, un testigo silencioso de la liberación final de su padre, de las cadenas de su propia mente. La muerte de Jorge III, aunque esperada desde hacía años, no estuvo exenta de misterio. A pesar de los avances médicos incipientes, la causa exacta de su locura nunca fue completamente comprendida en su tiempo. La teoría de la porfiria, propuesta en el siglo XX por la psiquiatra Ida McAlpin y su hijo, Richard Hunter, ganó amplia aceptación debido a la coincidencia de los síntomas del rey: dolor abdominal, orina rojiza, erupciones cutáneas, episodios psicóticos, con las manifestaciones de la enfermedad. La porfiria, una alteración en la producción de hemo, un componente de la hemoglobina, puede desencadenarse por ciertos medicamentos, alcohol, ayuno o estrés, y puede tener un componente genético. Si esta teoría fuera correcta, la locura de Jorge III no sería un trastorno psiquiátrico en el sentido moderno, sino una manifestación neurológica de una enfermedad metabólica. Sin embargo, en las últimas décadas, esta teoría ha sido desafiada por nuevos estudios. Investigadores de la Universidad de St. George's de Londres, entre otros, han reexaminado los diarios de los médicos y otros registros de la época,
argumentando que los síntomas de Jorge III se ajustan mejor a un diagnóstico de trastorno bipolar con características psicóticas. Su hiperactividad, la verborrea, el insomnio, la grandiosidad, la agresión, seguidos de períodos de depresión y melancolía, son consistentes con los ciclos maníaco-depresivos. La orina de color inusual podría haberse debido a otros factores, como la medicación o la dieta. El debate médico y genético sigue abierto, sin una revelación definitiva que cierre el caso. Lo que queda claro es que la muerte de Jorge III fue el final de una era de profundo sufrimiento personal, un sufrimiento que se había desarrollado en los bastidores de un reino que, ajeno a los delirios de su monarca, seguía su propio curso en la historia. Su final no trajo una verdad última sobre su condición, sino que solidificó el enigma, dejando a las generaciones futuras la tarea de desentrañar la verdadera naturaleza de la mente del rey que hablaba con los árboles mientras el mundo cambiaba a su alrededor. La muerte del rey Jorge III, aunque esperada, desencadenó una serie de protocolos y reacciones que, si bien carentes de la conmoción de una muerte inesperada, marcaron un momento de transición formal en la monarquía británica. Apenas unas horas después de su fallecimiento en el castillo de Windsor, la noticia fue comunicada a Londres. Las campanas de las iglesias de todo el reino comenzaron a tañer en señal de luto, y se emitieron proclamas oficiales anunciando la muerte del soberano y la ascensión de su hijo, el príncipe regente, al trono como Jorge IV. El anuncio público fue sobrio, carente de detalles gráficos sobre los últimos años de la demencia del monarca, manteniendo la fachada de dignidad real hasta el final. El manejo del cadáver de Jorge III fue llevado a cabo con la meticulosidad y la formalidad propias de la realeza, a pesar de los años de reclusión del monarca. El cuerpo fue preparado por los cirujanos y médicos de la corte, un proceso que incluía el embalsamamiento para preservar los restos durante el periodo de velatorio. A diferencia de algunos monarcas anteriores, no hay registros de tratamientos inusuales o macabros, más allá de los procedimientos estándar para la época. El cuerpo fue vestido con las insignias de su rango y colocado en un ataúd de plomo, ricamente decorado y envuelto en terciopelo y oro, que a su vez se insertó en un sarcófago de madera. Era el ataúd de un rey, a pesar de la tragicomedia de sus últimos años. El luto oficial se extendió por varias semanas, un período de respeto y solemnidad en todo el imperio. La familia real, aunque ya había experimentado la dolorosa despedida a la reina Carlota apenas 14 meses antes, ahora se enfrentaba al luto por el patriarca de la dinastía. Las reacciones fueron complejas. Para el nuevo rey, Jorge IV, la muerte de su padre significaba el fin de una regencia prolongada que había durado casi una década y el acceso pleno a la corona. Si bien la relación entre padre e hijo había sido notoriamente tensa y conflictiva durante gran parte de sus vidas, el príncipe era un libertino, el rey un puritano, y el príncipe de Gales había conspirado abiertamente por la regencia. En 1788, la muerte de Jorge III trajo consigo un alivio mezclado con una cierta melancolía. Jorge IV, ahora liberado de la sombra de su padre y las restricciones de la regencia, podía finalmente ejercer el poder que tanto había anhelado. Sin embargo, su propio reinado estaría marcado por su impopularidad personal y por los desafíos de gobernar un imperio posnapoleónico. La nobleza y la clase política reaccionaron con un pragmatismo calculado. La muerte del rey garantizaba la continuidad dinástica y la estabilidad política, dos elementos cruciales en un periodo de profundos cambios sociales y económicos. El vacío de poder en la cúspide, que había sido llenado por la regencia, ahora se consolidaba con un nuevo monarca. Los principales nobles y ministros reafirmaron sus lealtades a Jorge IV,
y las maniobras políticas se centraron en las nuevas oportunidades de influencia que surgirían con el nuevo reinado. No hubo caos inminente, sino una transición ordenada, un testimonio de la solidez de las instituciones británicas por encima de la persona del monarca. El pueblo británico, que en sus años de lucidez había amado y respetado a Jorge III como el viejo granjero Jorge, un rey piadoso y sencillo en sus gustos, reaccionó con una mezcla de pena y alivio. Se lamentaba la pérdida del monarca que los había guiado a través de las guerras napoleónicas y que había visto nacer el verdadero imperio británico. Pero también había un entendimiento tácito de que su sufrimiento había terminado. Las misas y los servicios conmemorativos se llevaron a cabo en todo el país, y los comerciantes y el público en general vistieron de luto. El funeral de Jorge III fue un evento de gran pompa y circunstancia, a la altura de su estatus real. Se celebró el 16 de febrero de 1820, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el mismo lugar donde había sido enterrada la reina Carlota. El cortejo fúnebre, con la presencia de la familia real, la nobleza, los ministros del gobierno y altos dignatarios, fue una procesión solemne, un último homenaje a un monarca que había presidido una era de transformación. El cuerpo de Jorge III fue sepultado en la bóveda real bajo la capilla de San Jorge, un lugar de descanso final para muchos monarcas británicos. La muerte de Jorge III cerró el capítulo de un reinado que había abarcado casi la totalidad de la Ilustración y el comienzo de la Revolución Industrial. Sin embargo, no resolvió todas las incógnitas. El misterio de su enfermedad, la verdadera causa de su locura, continuaría siendo objeto de estudio y debate durante siglos. ¿Podrían los tratamientos médicos de la época, tan rudimentarios y a veces perjudiciales, haber contribuido a su deterioro? ¿Y cómo la percepción de su locura, tanto en vida como después de su muerte, moldeó la forma en que se escribieron los anales de su reinado? Su final no fue un simple suceso biológico, sino un catalizador para la reflexión sobre la vulnerabilidad del poder y la elusiva naturaleza de la cordura en la cúspide de la sociedad.